los misteriosos pasajes de la Biblia, hay una historia que ha cautivado la imaginación de generaciones enteras, la enigmática Torre de Babel. Un relato que nos transporta a una época antigua, donde la ambición humana y el deseo de alcanzar el cielo se entrelazan en una narrativa asombrosa y llena de significado. ¿Qué secreto se oculta detrás de esta torre legendaria? ¿Por qué esta historia ha perdurado a lo largo de los siglos, trascendiendo fronteras y culturas? Acompáñanos en un fascinante viaje para descubrir el enigma de la Torre de Babel y explorar las diferentes interpretaciones y teorías que han surgido en torno a este misterioso episodio bíblico. Sumérgete en un mundo de leyendas y símbolos, donde la ambición y la comunicación humana se entrelazan en un relato que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Prepárate para desentrañar los secretos detrás de la Torre de Babel y descubrir cómo esta antigua historia continúa resonando en nuestra sociedad moderna. En el libro de Génesis, encontramos una narrativa intrigante que ha capturado la imaginación de generaciones, la historia de la Torre de Babel. Este relato ancestral nos transporta a una época donde la humanidad buscaba alcanzar el cielo con su ambición y destreza arquitectónica. Según el relato, en aquellos días, los seres humanos se congregaron en la llanura de Saíner y decidieron construir una torre que llegara hasta los cielos. Impulsados por su deseo de alcanzar la divinidad y la gloria, los constructores estaban determinados a dejar una marca imborrable en el cielo mismo. La construcción de la torre se convirtió en un símbolo de la audacia humana y la habilidad técnica de aquellos antiguos constructores. Cada piedra colocada, cada ladrillo unido, llevaba consigo el sueño de desafiar los límites establecidos por la naturaleza y elevarse hacia lo desconocido. Sin embargo, ante esta audaz empresa, Dios intervino en el curso de la historia. Impresionado por la determinación y el orgullo de los constructores, decidió detenerlos en su intento de llegar al cielo. El castigo divino fue tan imponente como la torre misma. Dios confundió las lenguas de los constructores, haciendo que hablaran diferentes idiomas y, por ende, que no pudieran entenderse entre sí. La confusión de lenguas resultó en el colapso del ambicioso proyecto. La comunicación se fracturó, y aquellos que habían compartido una visión ahora estaban divididos por barreras lingüísticas insuperables. La Torre de Babel se convirtió en un monumento a la humildad humana y una lección sobre los límites de la ambición desmedida. Esta legendaria historia de la Torre de Babel es un recordatorio de cómo la búsqueda de grandeza y gloria puede llevar a la soberbia y la separación. A través del relato bíblico, podemos reflexionar sobre la importancia de la humildad, la colaboración y el respeto mutuo en nuestros esfuerzos por alcanzar nuestros sueños más altos. La historia de la Torre de Babel ha dejado una huella profunda en el pensamiento religioso y la interpretación histórica. A lo largo de los siglos, diversas culturas y tradiciones religiosas han ofrecido sus propias perspectivas sobre el significado y la simbología detrás de esta fascinante narrativa bíblica. En el ámbito religioso, la Torre de Babel ha sido interpretada como una advertencia contra la arrogancia y la rebelión contra Dios. Se ha considerado como una representación de la soberbia humana y la ambición desmedida que desafía el orden divino. Al intentar construir una torre que llegara hasta los cielos, los constructores estaban buscando igualar la grandeza de Dios y desafiando su supremacía. Además, algunos intérpretes ven la confusión de lenguas como un castigo divino para frenar el avance de la humanidad en su orgullosa empresa. La diversidad de idiomas y la incapacidad para comunicarse efectivamente sirvieron como un recordatorio de la necesidad de la humildad y la cooperación entre los seres humanos. Por otro lado, en el ámbito histórico, han surgido teorías sobre la posible ubicación de la Torre de Babel. Los investigadores y arqueólogos han rastreado pistas en antiguas civilizaciones para determinar si esta legendaria estructura existió en la realidad. Algunas teorías sugieren que la Torre de Babel pudo haber sido una zigurat, una estructura escalonada utilizada en la antigua Mesopotamia con fines religiosos y ceremoniales. Esta búsqueda del verdadero significado de la Torre de Babel nos lleva a explorar los misterios de la historia antigua y la relación entre la mitología y los hechos reales. ¿Existió realmente la Torre de Babel o fue una metáfora poderosa de la condición humana y su anhelo por alcanzar lo divino? Para comprender plenamente el significado y la relevancia de la Torre de Babel en la historia antigua, es esencial explorar los paralelismos y conexiones que esta narrativa tiene con otras culturas y mitologías de la antigüedad. A lo largo de los siglos, muchas civilizaciones han compartido relatos similares sobre la construcción de torres o zigurats que alcanzan los cielos. Uno de los paralelismos más notables se encuentra en la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Aquí, las zigurats eran prominentes estructuras escalonadas que servían como templos y centros religiosos.
Se cree que las zigurats estaban dedicadas a honrar a los dioses y a proporcionar un enlace simbólico entre el cielo y la tierra. La similitud entre las zigurats y la Torre de Babel ha llevado a algunos estudiosos a plantear la posibilidad de que ambas narrativas compartan una raíz cultural común. Algunos académicos también han encontrado similitudes con otras leyendas y relatos de la antigüedad que involucran la construcción de torres o estructuras para desafiar a los dioses o alcanzar lo divino. Estas narrativas sugieren que la idea de construir una torre para desafiar a lo sobrenatural podría haber sido un tema recurrente en la mitología antigua de diversas civilizaciones. ¿Fue la historia de la Torre de Babel una mera coincidencia o una inspiración compartida por culturas antiguas? La respuesta a esta pregunta sigue siendo motivo de debate entre los expertos en mitología y arqueología. Sin embargo, el análisis de estos paralelismos culturales nos brinda una visión más profunda de cómo las creencias y aspiraciones humanas han trascendido las fronteras del tiempo y el espacio. La leyenda de la Torre de Babel plantea una pregunta intrigante: ¿era técnicamente posible construir una torre tan alta como la descrita en el relato bíblico? Para abordar esta cuestión, es necesario explorar el conocimiento arquitectónico y las habilidades de construcción de la época en la que se cree que tuvo lugar este evento. En el relato bíblico, se describe que los constructores de la Torre de Babel buscaban erigir una estructura que alcanzara el cielo. Si bien esto podría parecer una tarea monumental e imposible, la ciencia moderna nos permite analizar si una construcción de tal magnitud habría sido técnicamente factible en ese periodo histórico. Las civilizaciones antiguas, incluidas las de Mesopotamia y Egipto, poseían un conocimiento arquitectónico impresionante. Habían desarrollado técnicas avanzadas de construcción que les permitían crear imponentes estructuras, como las pirámides de Gizeh y las zigurats mesopotámicas. Sin embargo, la construcción de una torre tan alta como la que se menciona en el relato de la Torre de Babel habría presentado desafíos técnicos y logísticos significativos. Las implicaciones tecnológicas de una estructura tan ambiciosa habrían sido enormes. La disponibilidad de materiales adecuados, la ingeniería necesaria para soportar la altura y la coordinación de miles de trabajadores habrían sido aspectos críticos a considerar. Además, la construcción de una torre de tal magnitud podría haber requerido décadas o incluso siglos de esfuerzo ininterrumpido. Desde una perspectiva cultural, la ambición de construir una torre que alcanzara el cielo puede interpretarse como un reflejo de la naturaleza humana de aspirar a lo divino y lo trascendental. La Torre de Babel, como símbolo de esta búsqueda, representa el deseo humano de alcanzar lo inalcanzable y la determinación de superar los límites impuestos por la naturaleza. A medida que profundizamos en la ciencia detrás de la torre, es importante considerar tanto las capacidades técnicas de la época como las motivaciones culturales detrás de un proyecto de esta magnitud. En la siguiente sección, exploraremos otras teorías e interpretaciones sobre el propósito y el significado de la Torre de Babel, lo que nos permitirá obtener una visión más completa de esta fascinante historia y su relevancia en el contexto de la antigüedad. La historia de la Torre de Babel ha sido objeto de diversas interpretaciones simbólicas y alegóricas a lo largo de los siglos. Más allá de su narrativa literal, esta leyenda bíblica ha sido considerada como un poderoso relato con significados más profundos y mensajes espirituales. Una de las interpretaciones más destacadas de la Torre de Babel es su simbolismo como una representación de la búsqueda de la unidad humana y la comunicación. En el relato, se narra cómo las personas se unieron para construir una torre que alcanzara el cielo, pero su esfuerzo se vio frustrado por la confusión de lenguas impuesta por Dios. Esta fragmentación lingüística provocó que las personas no pudieran entenderse entre sí, lo que llevó a la dispersión y la diversificación de la humanidad. Esta historia ha sido interpretada como una lección sobre la importancia de la unidad y la colaboración en la sociedad humana. Al buscar alcanzar alturas divinas, los constructores de la torre representan la aspiración de la humanidad a la grandeza y la trascendencia. Sin embargo, el deseo de exaltarse a sí mismo sobre Dios y sus semejantes llevó a la caída y la división. Otro aspecto importante del simbolismo de la Torre de Babel es la reflexión sobre la soberbia y la humildad. La ambición desmesurada de los constructores de la torre puede interpretarse como una expresión de orgullo y arrogancia, lo que llevó a su castigo divino. Esta historia advierte sobre los peligros de la arrogancia y la falta de humildad en la vida humana, instando a la reflexión sobre la importancia de mantener una actitud equilibrada y respetuosa hacia Dios y nuestros semejantes. Además, la Torre de Babel puede ser vista como una metáfora de la búsqueda humana de significado y propósito en la vida. Al aspirar a alcanzar el cielo, los constructores expresan su deseo de trascender lo terrenal y encontrar un sentido más elevado en sus acciones y esfuerzos. Sin embargo,
esta búsqueda puede ser mal orientada si se basa en la soberbia y el deseo de autoglorificación en lugar de una humilde búsqueda de la verdad y la sabiduría. A lo largo de los siglos, la historia de la Torre de Babel ha dejado una huella indeleble en la literatura, el arte y la cultura popular. Esta antigua leyenda bíblica ha sido una fuente inagotable de inspiración para escritores, artistas y pensadores de todas las épocas, quienes han encontrado en ella ricos matices de significado y mensajes atemporales. En la literatura, la Torre de Babel ha sido un tema recurrente en diversas obras. Escritores y poetas han reinterpretado esta historia para reflexionar sobre la naturaleza humana, la comunicación, la búsqueda de trascendencia y los peligros de la ambición desmedida. Autores como Jorge Luis Borges, Franz Kafka y Italo Calvino han dado vida a nuevas versiones y perspectivas de esta leyenda, enriqueciendo así la narrativa literaria con su profundo simbolismo. Asimismo, en el arte, la Torre de Babel ha sido representada en numerosas pinturas y esculturas a lo largo de la historia. Artistas como Pieter Bruegel el Viejo, Gustave Doré y M.C. Escher han capturado la grandeza y el drama de esta historia a través de sus obras maestras. Estas representaciones artísticas han añadido una dimensión visual y emotiva a la leyenda, permitiendo al espectador sumergirse en la riqueza de sus detalles y significados. En la cultura popular, la Torre de Babel ha sido una fuente recurrente de inspiración para películas, series, videojuegos y otras formas de entretenimiento. Su profundo simbolismo y su fascinante premisa han sido utilizados para explorar temas universales como la ambición, la comunicación, la diversidad cultural y la búsqueda de sentido en la vida. Esta historia ha resonado con audiencias de todas las edades y ha mantenido su relevancia en el imaginario colectivo hasta el día de hoy. En el mundo moderno, la Torre de Babel continúa impactándonos de diversas maneras. Esta leyenda nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la colaboración en una sociedad cada vez más diversa y globalizada. También nos recuerda la necesidad de mantener una humilde actitud frente a la grandeza y la complejidad del mundo, reconociendo que somos parte de un todo más amplio y que nuestras acciones pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas. La Torre de Babel también nos brinda valiosas lecciones sobre los peligros de la soberbia y la importancia de cultivar la humildad y la sabiduría en nuestras vidas. Nos advierte sobre los riesgos de perseguir objetivos egoístas y desmesurados, en lugar de buscar un propósito más profundo y significativo que trascienda nuestras ambiciones individuales. A lo largo de este fascinante viaje a través de la leyenda de la Torre de Babel, hemos descubierto una narrativa llena de misterio, simbolismo y significado. Desde su origen en el libro de Génesis hasta su legado en la cultura y el arte, esta antigua historia ha cautivado nuestra imaginación y nos ha dejado con valiosas reflexiones sobre la naturaleza humana y nuestro lugar en el mundo. En primer lugar, hemos explorado el relato bíblico de la construcción de la Torre de Babel y su castigo divino. Esta historia de ambición desmedida y soberbia nos ha recordado la importancia de la humildad y la sabiduría en nuestras acciones, así como las consecuencias que pueden surgir cuando buscamos alcanzar grandes logros sin considerar las implicaciones de nuestras decisiones. Asimismo, hemos examinado diferentes interpretaciones y teorías que han surgido a lo largo del tiempo para dar sentido a la Torre de Babel. Desde perspectivas religiosas y culturales hasta consideraciones históricas y arqueológicas, cada enfoque nos ha brindado una comprensión más amplia de esta enigmática leyenda. Además, hemos explorado el simbolismo y la relevancia espiritual de la Torre de Babel, destacando cómo esta historia puede ser interpretada como una búsqueda humana de unidad y comunicación. Sus mensajes sobre la importancia de la colaboración y la comprensión mutua siguen siendo relevantes en un mundo diverso y globalizado. Por otro lado, hemos examinado la posibilidad técnica de construir una estructura como la Torre de Babel en la antigüedad. Si bien esta ambiciosa edificación plantea desafíos tecnológicos significativos, también nos invita a admirar el ingenio y la habilidad arquitectónica de las civilizaciones antiguas. En última instancia, la Torre de Babel sigue siendo un misterio y una fuente inagotable de inspiración. Su legado perdura en la literatura, el arte y la cultura popular, recordándonos que las preguntas más profundas sobre nuestra existencia y propósito siguen siendo parte de la experiencia humana. En conclusión, la Torre de Babel nos invita a seguir explorando y reflexionando sobre nuestra propia búsqueda de significado y trascendencia. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias y desafíos, compartimos una humanidad común y la capacidad de comunicarnos y colaborar en la búsqueda de un futuro más esperanzador y armonioso. Te animamos a continuar indagando en las historias bíblicas y en las preguntas que éstas nos plantean.
Si deseas seguir explorando los misterios de la Torre de Babel y otras narrativas bíblicas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir contenido exclusivo y estar al tanto de futuros videos.